hace tiempo no compartía. Amén. Porque yo creo que es importante saber en qué parte soy yo, en qué posición estoy yo. Amén. Diga, llamado o escogido. Amén. ¿En cuál de estos grupos está usted? ¿En el llamado o en el escogido? Amén. Y el tema, el versículo base es Mateo 22:14, que dice: porque muchos, digan muchos. ¿Sí o no? Amén. ¿Jesús llamó a muchos o no? Sí. Y sigue llamando a muchos. ¿Para qué sí? Amén. Jesús llamó a muchos hombres y mujeres, pero no todos fueron escogidos. Ahora, ¿por qué? Yo me preguntaba, ¿por qué son muchos llamados y pocos escogidos? ¿Será que Dios escoge un grupo específico o algún grupo selecto? ¿O tiene más pasión por una cultura, por una nacionalidad? ¿O es que Dios no hace excepción de personas? Dios no hace excepción de personas. Por eso dice, muchos son llamados, pero pocos escogidos. Ahora, ¿quién es escogido? No depende de Dios. Digan, no depende de Dios ser escogido. Amén. Amén. No depende de Dios ser escogido, porque Dios llamó a muchos, pero el llamado yo lo tengo que aceptar. Diga, el llamado yo tengo que recibirlo y decidir seguir a Jesús. Amén. Para ser escogido entre los llamados. Amén. Amén. Ahora, usted hoy tiene la oportunidad. No es que Dios ama más a los hondureños, porque dice, ay, esta es una iglesia de hondureños. No, no es de hondureños. Esta iglesia, el llamado es internacional. Amén. Por eso nuestro ministerio es MJPV internacional. ¿Por qué? Porque Dios llama a todos por igual. Dios llama ricos, pobres, blancos, negros, amén, europeos, latinos, asiáticos, africanos, ¿entiendes? Mayores, jóvenes, bebés. Dios llama a todos. Ahora, yo tengo que decidir en qué grupo de esos dos grupos estoy. Entonces hoy usted tiene que salir de aquí claro que usted decide ser escogido o solamente quedarse en ser llamado. Porque muchos en la Biblia se quedaron como llamados, pero no fueron escogidos. Amén. Amén. Y mire, Jesús, yo por eso le hacía la pregunta, ¿en qué grupo quiero estar? ¿O en qué grupo estoy ahora? Usted ahora puede decir, yo ya pasé de ser llamado y ahora yo me siento escogido. Amén. Amén. Yo fui llamado, pero recibí ese llamado. Yo fui llamado, y no una vez, fui llamado varias veces, pero varias veces dije que no al llamado. Pero como Dios es bueno, diga, Dios es bueno. Qué suerte tiene Dios, hermano. Qué suerte tiene Dios. No, qué bendición, ¿no? Cómo Dios te ama, dígale. ¿Sabes que Dios te ama tanto? Que hoy te está haciendo otro llamado otra vez. Amén. Dios no te llamó una vez y dijo, ya está, no. Dios, hermano, te llama una vez, 2 veces, 3 veces. Pero hay un punto que Dios también ya no te va a llamar más, porque no es por obligación. Angie, mira a ver si entiende la hermana bien, si no le traducen ahí, porque no sé si entiende muy bien. Amén. ¿Entiende o no? O sea, de mí depende. ¿Cuántas veces, haga memoria usted, cuántas veces Dios te ha llamado? ¿Cuántas veces el que predicaba, a lo mejor en otra iglesia, o hace años hizo el llamado y dijo, ¿quién quiere aceptar a Cristo en su corazón? Ese es el llamado. Jesús te está diciendo, como le digo a Pedro, Pedro, tú no naciste para pescar, tú no naciste solo para trabajar, tú no naciste para ser papá o mamá, tú no naciste solamente para venir a la iglesia y sentarte, tú naciste para seguir al que te creó. Tú naciste para buscarme, para caminar conmigo. Tú naciste para predicar el evangelio. Amén. Amén. No solamente para escuchar la palabra, nacimos para ser escogidos y ser discípulos de Dios. Amén. 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 Entonces tenemos que estar atentos a ese llamado. Y Dios hoy te está llamando otra vez. Ahora, usted sale de aquí escogido o solamente llamado y diciendo, espérame, Señor, como dijeron muchos, que primero atienda mis negocios, que primero atienda a mi papá y a mi mamá, que primero me ocupe de mis hijos, que primero me ocupe de la herencia, que primero me ocupe de enterrar a mi papá, que primero tenga mi casita, que primero disfrute de mi juventud, y cuando ya esté en el hoyo te voy a buscar, porque
muchas personas a veces esperan estar en lo más profundo para que Dios de ahí lo saque. Dios no quiere llamarte cuando estés en el peor momento. Dios te quiere llamar en el mejor momento. Amén. Cuando tienes fuerza, cuando entiendes, cuando hay propósito, cuando hay vida todavía. Amén. Entonces depende de nosotros. Jesús empieza, miren, empieza una secuencia. Si usted se fija, desde Mateo 19, Él empieza hablando del joven rico. Amén. Y desde el capítulo 19, 16, Jesús empieza una secuencia para enseñar lo que es el llamado y lo que nosotros tenemos que hacer con ese llamado. Amén. Empieza hablando del joven rico, y el joven rico empieza, ustedes conocen la parábola, ¿no? Que el joven rico empieza a decir: yo cumplo todas las cosas. Jesús, ¿qué hace con el joven rico? Diga, lo llamó. Jesús quería que el joven rico fuera parte de los 12. Amén. Jesús quería que el joven rico fuera parte de los 12 discípulos. Porque Jesús dice que salía y iba llamando, ¿o no? Iba llamando a Pedro, iba llamando a Jacobo, iba llamando a Andrés, y algunos dijeron que no, como el joven rico. Él decidió ser escogido o solamente quedarse en llamado. Y dice la palabra, ¿vale? Y vamos a Mateo 19:30. Entonces Jesús empieza aquí una secuencia desde el 19, enseñar cómo es el reino de Dios. Y si usted ve en la parábola, Jesús dice: el reino de Dios es semejante. ¿Sí o no? Amén. Habla de los obreros de la viña, que vamos a tocarlo todo un poco por encima. Habla de la invitación a las bodas. Amén. O sea, siempre hay una invitación y hay un llamado a una fiesta, a una boda, a seguirle, ¿vale? Pero depende de nosotros asistir a las bodas. ¿A cuántos me han invitado alguna vez a una boda? Crea para que lo inviten. Pórtese bien. Ahora, ¿a usted lo invitan cuando ya está la boda o lo invitan con antelación? Hermano, el llamado siempre Dios te invita con tiempo. ¿Sabes para qué? Para que te prepares. Amén. La invitación no llega al momento. Amén. La invitación llega con tiempo. O sea, Dios te prepara primero para que aceptes ese llamado. Dios a veces prepara las circunstancias, la situación, para que atiendas ese llamado y que te prepares para unas bodas, que te prepares para esa invitación. Dice el 19:30, pero muchos, digan muchos. Amén. Muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Con eso termina Jesús la explicación cuando llama al joven rico. ¿Sí o no? Porque muchos, los primeros van a ser los últimos y los últimos los primeros. ¿Por qué? Porque el reino de Dios funciona diferente a la tierra. El reino de Dios funciona de una manera que nosotros no entendemos muchas veces. Por eso a veces chocamos, porque pensamos que Dios a mí me llama porque soy inteligente, porque me sé la Biblia, porque vengo a la iglesia, porque pensamos que es por antigüedad. Decimos, es que yo soy escogido porque llevo 20 años en la iglesia. No, Dios no te llama por lo que haces. Amén. Dios te ama porque muchos son llamados. Amén. Y no importa la condición como estés o como Dios te encontró, pero Él te llama para que tú seas escogido de parte de Él. Amén. Entonces, el joven rico va a Jesús, se le encuentra y le dice: ¿qué tengo que hacer para entrar en el reino de Dios? ¿No? La conversación ahí con el joven rico y Jesús, y él le dice: ¿sabe los mandamientos? Y el joven rico dice: sí, yo honro a mi padre, a mi madre. ¿Sí o no? Usted conoce la palabra, ¿no? Y empieza a conversar, y él, orgulloso, diciendo: ¿qué está diciendo él? Yo hago las cosas bien, yo soy bueno. ¿Sí o no? Porque él le dice: maestro bueno, le dice a Jesús. Amén. Porque a veces nosotros pensamos que Dios nos va a llamar porque soy bueno. Hermano, es que Dios no te llama porque sea bueno, porque si no, no hubiera llamado a Judas. ¿O no? Y Judas aceptó el llamado. Imagínense, Judas fue llamado por Dios. O sea, Dios llama hasta a los ladrones. Porque Dios no ve tu condición, Dios ve lo que puede hacer contigo y para lo que Él te creó. Porque podemos tener problemas, podemos tener circunstancias, pero eso no quiere decir que Él no te llame, porque Él no te llama porque sea bueno. Y Jesús le dice: bueno, solo hay uno. Ese es mi Padre, le dice el joven rico. Amén. Porque el joven rico también se creía bueno.
es que yo honro a mi papá y a mi mamá, yo me sé la Biblia, yo me sé los versículos. Hermano, es que yo vengo a la reunión en la mañana y en la tarde, yo recibo casa de familia, yo me bauticé, porque pensamos que por eso somos escogidos. Y no, hermano, yo no fui escogido por bueno. Yo no fui escogido porque era obediente, no. Cuando Dios me llamó, no era nada que ver con lo que hoy Dios está haciendo conmigo, porque todavía no lo ha terminado. Porque no somos ni buenos ni perfectos. Por eso la gente dice, ay, ¿por qué le pasan cosas malas a la gente buena? Es que no hay gente buena. Amén. No hay nadie bueno, bueno solo Dios. Porque el que para usted es bueno, para otro es malo. Así es. ¿Sí o no? Porque no hay nadie bueno, bueno solo Dios. ¿Entiendes? Dios es justo y Dios es bueno con nosotros. Entonces el joven rico al final, Dios le dice, vende todo lo que tienes. A ver si eres bueno de verdad. Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y vas a hacer tesoros, ¿dónde? En el cielo, no aquí en la tierra. Amén. Lo vamos a leer un par de versículos. San Mateo ahí, 19 le dije, del 16 en adelante. Amén, para ir avanzando. 19, aquí lo tengo. A ver, dice, el joven, el 20, 19, 20 dice, el joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Mire, como diciendo, es que no me falta nada. Amén. Porque a veces nos engañamos por lo que hacemos, por lo que conocemos. Es que yo llevo toda la vida en la iglesia, yo no le hago mal a nadie, yo no robo, porque nos comparamos con la gente a veces, ¿no? Decimos, uy, ese era drogadicto, ese no sé qué, ese era ladrón, ¿me entiendes? Y a veces nosotros, no es que no seamos malos porque no hemos hecho nada, es porque a lo mejor unos no han tenido ni oportunidad de hacer las cosas malas. Porque unos han hecho cosas malas por las circunstancias, por donde nacieron o por lo que les pasó, no por decisión. Y a veces nosotros nos comparamos con esa gente y pensamos nosotros que somos mejores y que nos merecemos ser escogidos por Dios. Amén. Entonces, mire, dice aquí, todo guardado, ¿qué más me hace falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo, y ven y siguen. Ahí está el llamado. ¿Lo llamó? Sí, lo llamó. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, mire, y aquí empieza lo bueno. Amén. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos, de cierto digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Amén. No porque sea rico, sino porque las riquezas engañan. Cuesta dejar posesiones, cuesta dejar riquezas, cuesta. Por eso Jesús, con el único que se compara, dice, es con el Dios de las riquezas. Solo pueden adorar dos señores, dice, a las riquezas o a Dios. Porque las riquezas, hermano, es un Dios muy poderoso. Amén. Entonces, por eso cuesta que un rico. No es imposible, porque se acuerda de Zaqueo, ¿no? Zaqueo era un publicano y era rico. Y él dice que él, dice la palabra, que él le dio a todos 4 veces más de lo que le había robado. O sea, tenía mucha riqueza Zaqueo. Él decidió lo que el joven rico no decidió. Y siguió a Jesús. Amén. Lo siguió a su manera, pero después no se siguió. Lo aceptó, creyó en él. Amén. Se fue triste. Entonces, mire, le dice a los discípulos, ¿no?, que es difícil. Dice el 25, sus discípulos oyendo esto se asombraron en gran manera diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolo Jesús le dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús le dijo, de cierto digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado, ¿el qué? Casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujeres, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros
serán postreros y postreros primeros. Amén. O sea que el seguir a Cristo tiene un precio. No es mi mérito, es lo que yo dejo, es lo que yo renuncio. Por eso Pedro le dice: Señor, ¿quién pues heredará la vida eterna? ¿No? Porque Jesús le dice: sí, porque el que me sigue tiene que dejarlo todo por mi nombre. Amén. O sea, cuesta, porque hay que renunciar a todo, pero es que lo vamos a ganar todo. Porque cuando Él nos llama, Él nos va a dar todo lo demás. Amén. Entonces, ¿qué pasó aquí? Pregunta a Jesús: ¿qué recibiremos? Le dice Pedro, por dejarlo todo y seguirle. Y ahí Jesús empieza a enseñar cómo funciona el reino de Dios, que se trata de gracia. Diga, el reino de Dios se trata de gracia, de favor. ¿Qué gracia? Favor inmerecido. El reino de Dios no se trata de mérito, no se trata de lo que hago, de lo que no hago. Se trata de que Dios nos ha dado un favor que nadie merece. Amén. Y por eso todos podemos ser escogidos de parte de Dios. Amén. Aunque a veces no parezca, ¿no? Pero Dios por eso nos llama y nos escoge. Ahora, después de esto, Jesús enseña la parábola de los trabajadores de la viña. Y saltamos allá a la segunda página, Mateo 20, del 1 al 16. ¿Vale? San Mateo 20, del 1 al 16, habla de los obreros de la viña. Y en cada parábola Jesús nos deja una enseñanza. Cómo funciona el reino de Dios. ¿Vale? Y quiénes van a ser escogidos. ¿Sí? En la parábola de los obreros de la viña, unos trabajaron más. ¿Se acuerdan o no? ¿Vale? No lo vamos a leer todo, pero yo quiero recalcarlo. Luego usted lo puede meditar. Son 3 hojas, 4 hojas que usted las lee y lo va a entender mejor. ¿Amén? Amén. ¿Qué hace esto? El reino de los cielos, dice Jesús, es como un rey, como el dueño de una viña. No, el rey es el de las bodas. Es como el dueño de la viña, dice. ¿Qué hace el dueño de la viña? El dueño de la viña dice que empezó a contratar, el padre de familia, empezó a contratar obreros para trabajar en una viña. Y dice que mandó a los trabajadores a que contrataran obreros de la primera hora, ¿sí o no? Estos son los primeros, por eso la palabra habla de los primeros, serán postreros y los postreros primeros. Que los últimos serán los primeros y los primeros los últimos. Que muchos son llamados, pero pocos escogidos. Ahora, depende de quién, ser el primero y ser el último. Depende de nosotros. Ser llamado o ser escogido. Ser el primero o ser el último. ¿Amén? Amén. Ser los postreros o los primeros, ¿no? Es lo mismo. Amén. Entonces, llama primero el dueño responde, no es mía la viña cuando todos ya han trabajado, porque él sale a buscar trabajadores, ¿no? El de la primera hora y todos aceptan, los llaman, ahí está el llamado. Sale a buscar trabajadores porque estaban como desocupados. Dios nos llama, hermanos, a personas porque tengan mucha inteligencia, mucho conocimiento. Eso no es problema para Dios. Dios llama a alguien que esté dispuesto a seguirle, a creerle, amén, a que quiera un resultado, a que quiera tener cambios en su vida. Porque cuando llama a Pedro estaba trabajando, pero no daba fruto. ¿Se acuerdan o no? No pescaba nada. Dice que él estaba pescando toda la noche y nada había pescado. Y Jesús ahí le dice: ¿sabes qué? Yo tengo algo mejor para que tú hagas. Yo te voy a hacer un excelente pescador, pero de hombres, no de peces. Amén. Y ahí Pedro, ¿qué hace? Dejando las redes al instante, dice, le siguió. Y esa es la actitud que Dios quiere en nosotros. Cuando este hombre salió a buscar trabajadores, dice que le dijo: ¿están aquí desocupados? ¿Quieren trabajar? ¿Quieren ganar algo? Y ellos dijeron: sí, si no estoy haciendo nada, ven, trabaja en mi viña. Y ellos concretaron un precio, ¿sí o no? O el pago, diga el pago. Porque cuando Dios me llama, hay un pago. Ahora, como a veces nosotros no vemos el pago físico, no queremos seguir a Jesús. Pero hay un pago, y el pago es que vamos a hacer tesoros en el reino de Dios. Amén. Vamos a hacer tesoros allí. Amén. Entonces unos trabajaron más, luego salió a la segunda hora, tal hora, hasta que llegó a la última hora. Y salió a buscar trabajadores para su viña. ¿Vale? ¿Y qué pasó? A la hora de pagar, todos ahí en fila, última hora, ¿qué dijeron los primeros? Todo el día he trabajado, ¿sí o no? Pero que el dueño de la viña
empezó a pagarle desde el último hasta el primero. Y cuando los primeros vieron que a los últimos les pagó 50 euros, dijeron, uy, a mí me van a pagar unos 150 entonces. ¿Sí o no? Porque si al que trabajó una hora le pagó 50 euros, aunque ya habían acordado 50 euros para todos, claro, a veces nosotros pensamos que Dios a mí me tiene que pagar más que otro. Lo que nosotros tenemos que entender es que el reino de Dios solamente tiene un pago. ¿Y cuál es el pago? La salvación. Porque el mismo que hoy acepta a Cristo va a tener la misma salvación que el que lo aceptó hace 20 años, 30 años. La diferencia es los años que yo vivo bajo la gracia de Dios. Amén. Porque tú no vas a disfrutar de una vida plena hasta que no sigas a Cristo. Porque puede pasar 20 años sin Cristo y un hermano puede entregarle la vida a Cristo desde estos jovencitos aquí, 16, 17 años. Imagínense una vida desde joven con Cristo. ¿Qué les espera? Una vida de bendición, de salud, de prosperidad, de no cometer errores, porque Dios los va a ayudar, los va a guiar. Pero los que llegan a Cristo a los 50 ya se han tropezado, se han caído. Yo no, ¿me entiendes? Ahora, Dios lo habrá llamado antes, claro que sí. Ahora, depende de nosotros aceptar el llamado a la primera. Porque, claro, yo digo, gracias a Dios que no lo acepté, no lo seguí tan tarde, ¿me entiendes? Ya llevamos unos cuantos años. Y gloria a Dios, porque todos estos años han sido unos años buenos, a pesar de los altos y los bajos, pero Dios ha sido bueno desde que decidí seguirle. Y eso es lo que usted tiene que entender, que el pago va a ser bueno para usted. Por eso no tardemos en seguir a Jesús. Amén. Entonces empezó a pagar desde el último y así fue, hasta que llegó a los primeros, y cuando recibieron el mismo pago que los últimos, se enojaron. Se enojaron con el dueño de la viña. Ahora el dueño de la viña, ¿qué le responde? Le dice, no es mía la viña. ¿No hago yo con mi viña lo que yo quiero? ¿Es verdad o no? Dios es el dueño, hermano. Dios es el que paga. Él es la tierra y su plenitud. Amén. Él es el que decide el pago que tenemos. Ahora el pago va a ser bueno. Dios va a restaurar todo lo que perdimos, pero el pago es el mismo. El trato es el mismo. La gracia de Dios es la misma para todos. Por eso yo no puedo pensar que tengo que vivir como vive el hermano. No. Todo me va a llegar en el tiempo de Dios. Y el pago me va a dar Dios el mismo que el otro hermano, porque es la corona que vamos a recibir. Amén. Y eso está en San Mateo 20. Ahí está, 20:15. Amén. Dice, no me es lícito hacer lo que quiero. Eso lo dice el dueño de la viña. No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío, o tienes tu envidia. ¿Cuál es el problema entonces? Que a veces nosotros vemos lo que el otro hermano tiene, lo que el otro hermano recibió, y a veces decimos, aquí no, yo sé que aquí no, eso pasa en otras iglesias, pero hay gente que dice, pero yo llevo 20 años sirviendo a Dios, y Dios a mí no me ha dado ni casa, no me ha dado ni esposo, ni esposa, ni hijos, y el hermano que acaba de llegar, Dios ya lo ha bendecido con todo. Y ahí es cuando empieza envidia, celos, cuando sabemos que Dios ya nos ha pagado el precio que nos prometió. ¿Cuál fue? El que me sigue será salvo. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ese es el pago que Dios te dio. Te dio vida cuando estabas muerto en delitos y pecados. Te compró con la sangre de Cristo. Y eso es lo que yo tengo que recibir ahora. Esos son resultados, añadiduras de ser llamado y escogido de parte de Dios. Todo va a llegar, aunque todavía no lo tenga. Todo lo que usted esté esperando, Dios se lo va a dar en su tiempo. Pero tengo que seguir confiando en Él, dependiendo de Él, no viendo lo que los demás tienen. Que eso fue lo que hicieron estos trabajadores. Empezaron a ver el pago de los demás. Si Él ya acordó conmigo, ¿sí o no? ¿Me entienden? Jesús le dijo a Pedro, Pedro, yo te voy a hacer pescador de hombres. No te voy a hacer lo que hice con otro. Yo te prometí algo y eso es lo que te voy a dar. Lo que prometí te lo voy a cumplir. ¿Amén? Dice después, dice, así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Amén. Vamos a la otra parábola, que aquí sí me quiero centrar un poquito más. ¿Qué enseña Jesús aquí? Jesús no está enseñando que el trabajar por Él no tiene un buen pago. Amén.
Porque podemos confundir esta parábola y decir, no, es que no vale la pena entonces trabajar para el reino de Dios. Porque Dios paga mal. No, Dios no paga mal, Dios paga bien. ¿Entiendes? Pero no me pueden enfocar en el pago terrenal, sino en el pago espiritual. Todo lo espiritual que Dios te ha dado no tiene precio. Tu casa, tu salud, tu familia, traer claridad a tu mente, que sueñes, que creas, que visiones, que emprendas, todo eso no tiene precio. Ahora, Jesús no está diciendo que Dios paga mal, Dios está diciendo que Dios es justo y que Él hace como Él quiere, que es el dueño de la Biblia. Amén. Ahora sí, vamos a San Mateo 22, 14. Después de la parábola de la viña, empieza la de las bodas. Amén. ¿Sí? ¿Lo tienen? San Mateo 22. A ver si pueden 5 minutos. San Mateo 22. Vamos a empezar desde el 1 leyéndolo para que sí lo entendamos bien, porque este es muy importante. Amén. Dice, respondiendo Jesús, ¿están aquí? Amén. Respondiendo Jesús, le volvió a hablar en parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey, que hizo fiesta de bodas. ¿A quién? A su hijo. Y envió a sus siervos, ¿a qué? A llamar. Mira, aquí empezó a llamar. A llamar a los convidados a las bodas, porque ya había una lista de convidados. ¿Sabe que usted está en una lista de llamados? Como le digo, ¿usted sabe cómo funcionaban las bodas antes, las bodas judías? Se invitaban con un año de antelación. ¿Amén? ¿Y sabe quién decidía cuando se casaban? No era ni el esposo ni la esposa. ¿Sabe quién decidía? El padre del novio. El padre del novio decía, ahora es tiempo que se casen, porque ya están preparados, el novio está preparado, ya tienen casa, ya tienen bienes, ya tienen todo, o sea, no les falta nada, ahora sí. Y ahí mandaba el esposo la segunda invitación para las bodas. O sea, había la primera invitación de un año de antelación y el segundo llamado cuando ya estaba listo el novio. Porque decían, ahora sí vengan a la boda porque el novio ya está listo. Eso es lo que hace la iglesia. La iglesia está esperando que la iglesia esté preparada, la novia está preparada y el novio esté listo por venir. Amén. Entonces así funcionaba. O sea, Dios no llamaba por sorpresa. Y Dios no te está llamando por sorpresa. Si Dios te llama es porque ya estás listo. Amén. Amén, diga, estoy listo. Amén. Empezó a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Amén. Volvió a enviar otros siervos diciendo, decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto. Venid, dice otra vez, a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron unos a su labranza y otros a sus negocios, y otros tomando a los siervos y a sus negocios, y otros tomando a los siervos los afrentaron y los mataron. Y al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados, llamados, ¿qué pasó? No eran dignos. Y pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron juntamente. ¿A quiénes llama Dios? Dios llama también a los malos y a los buenos, a los pobres y a los ricos. ¿Ven que Dios no hace excepción de personas? Dios no llama al que sea bueno, porque a Dios no le importa lo que hiciste ni lo que dejaste de hacer. A Dios le importa que tú creas en su llamado y que vayas a la fiesta que Él ya preparó, porque las bodas se van a celebrar contigo o sin ti. Ahora depende de mí aceptar ese llamado e ir, ¿me entiendes? Porque muchos fueron llamados antes. Muchos fueron llamados antes. Muchos antes que mí fueron llamados, pero a lo mejor no aceptaron ese llamado. Y por eso Dios tuvo misericordia y dijo, llamen a ese que está por ahí, a ver si ese acepta mi llamado. Y yo lo acepté. Yo estoy aquí y usted también está aquí. Amén. Porque Dios llama buenos y malos. ¿Usted era digno para ser llamado? No, hermano, porque nadie es digno de ser llamado muchas veces. Amén.
Pero Dios, por su amor, su misericordia, nos abre las puertas. ¿Sí? Y ahí está el que muchos son llamados y pocos los escogidos. ¿Vale? Y dice, y llamad a la boda a cuantos halléis, dice el 10, y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente, malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Pero, aquí está, y entró el rey para ver los convidados, y vio allí un hombre que no estaba vestido de bodas. Y esta palabra yo no la entendía, hermano. Esto yo no lo entendía, porque decía, ¿por qué lo sacó? Si él mismo lo mandó a llamar. Claro, si lo agarró de la calle, ¿cómo va a estar preparado? Pero es que Dios te da tiempo para que te prepares. Ahora, y preguntando y meditando, entendí por qué. ¿Por qué Dios lo sacó? ¿Sabe por qué Dios lo sacó? Porque este hombre no quiso vestirse para bodas. No quiso vestirse de ropas dignas. Amén. Porque cuando Dios nos llama a nosotros, Dios te acepta como entras. Pero hay un momento que usted tiene que decir, despojarse. Diga, tengo que despojarse de mi viejo yo. Tengo que despojarme de mi vieja manera de vivir. Tengo que despojarme de mi vieja vestidura. Porque hay una vestidura, no estoy hablando de la ropa, estoy hablando de la vestidura espiritual. Por eso Efesios 4:22 dice, a ver cómo empieza, si me lo ponen, en cuanto a la pasada manera de vivir. ¿Qué dice? Despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y dice, conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente. ¿Amén? Porque ¿qué le reclama Dios a este hombre? Dice que no estaba vestido de boda, y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció, o sea, se quedó callado, no tenía respuesta. ¿Por qué? Porque una vida, cuando Dios te llama, hermano, tú tienes que transformar tu vida. Tú tienes que renovar tu mente. Hermano, yo cuando llegué no me vestía como me he visto hoy. Y no solamente exteriormente, sino que nuestro cambio interior transforma nuestro exterior. Ahora, Dios a mí, si yo no hubiera transformado mi mente, le aseguro que me hubiera sacado también. Porque Dios no puede hacer nada con una mente que no se renueva ni se transforma. Porque no estamos preparados para recibir lo nuevo de parte de Dios. Amén. Dios te llama, aunque seas malo, pero Él no te va a dejar en la condición de malo, de pecador, de ladrón, de mentiroso, de adúltero, de fornicario. Amén. Dios te llama, pero cuando Él te llama a la boda, para que tú seas escogido, tú tienes que entender y valorar el llamado y transformar tu vida y decir, yo no puedo seguir de la misma manera en Cristo. Pero hay gente en la iglesia que quiere seguir de la misma manera en Cristo. Pasa 1 año, 2 años y no quiere cambiar. No quiere dejar la costumbre, no quiere dejar la tradición, no quiere dejar la cultura, no quiere dejar las viejas amistades, no quiere dejar de pensar de la misma manera de antes. No te estás despojando del viejo hombre, no te estás despojando de la vieja manera de vivir y de vestir. ¿O no? Por eso el apóstol Pablo dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Amén. Y Dios te da un tiempo. Por eso le digo, hay 2 llamados. El primer llamado es con antelación y el segundo llamado te lo dice un día antes. Este hombre fue llamado un día antes. Tenía la oportunidad de ir y buscar otra vestidura digna para estar en las bodas. Porque hay que estar preparado. ¿Sí o no? Jesús habla de una iglesia limpia, vestida de ropas blancas. Amén. Habla de una nueva vida en Cristo. Renovarnos en el espíritu. Y el cambio interno trae un cambio externo. Amén. No va a costar a unos más, a otros menos, pero tiene que haber un cambio. Pero no puede ser que tú lleves 1 año en la iglesia o 1 año en Cristo y sigas pensando igual, hablando igual, con las mismas costumbres. Es que no quiero dejar la música, no quiero dejar de escuchar la música que escuchaba antes. Tienes un problema. Así no vas a entrar en el reino de Dios. Amén. Es que yo me vestía así antes, está bien, pero en Cristo somos nuevas criaturas. Tiene que haber un cambio. Algo tiene que cambiar en tu vida. Mi manera de pensar tiene que cambiar. Mi manera de ver a la gente tiene que cambiar. No, es que yo soy así
y no puedo perdonar. Tienes que perdonar. Tienes que pedir perdón. Tienes que dejar los celos, envidia. Todo eso viene de una nueva vestidura. La Biblia habla, vestidos de la armadura de Dios. Te está hablando de otra forma de vestirte y espiritual. Pero tampoco quiere decir que cambiar lo externo va a cambiar lo interior. Porque tú te puedes vestir para bodas. Porque eso también es engañarnos a nosotros mismos. Porque a veces también hacemos así. Cambiamos por fuera, pero por dentro seguimos igual. Y eso a Dios no le sirve. Tiene que haber una transformación, diga, transformación. Renovación. Por eso, Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis la buena voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Amén. Amén. Por eso Dios sacó a este hombre, el rey sacó a este hombre, porque Dios te llama, tú decides ir, pero cuando eres escogido, tiene que haber un cambio en tu vida. Amén. ¿Pedro cambió o no? Pedro cambió, ¿sí o no? Le costó, sí, porque al principio era violento, le cortó la oreja a un centurión, ¿sí o no? Lo negó, ¿sí? La gente decía que era vulgar, hablaba mal, yo hablaba mal, usted hablaba mal, pero hemos cambiado. ¿Por qué? Porque nos hemos vestido conforme a la nueva imagen de Dios que es en Cristo Jesús. Amén. Vestidos del nuevo hombre, dice, creado según Dios, en la imagen de Cristo, ¿sí o no? Me pone ahí Efesios 4:22 al 24, perdón. Efesios 4:22 al 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Cuando somos llamados, hermano, y usted quiere ser escogido, tiene que despojarse del viejo hombre. Amén. ¿Es lógico o no? Es lógico. No podemos vivir igual pensando de la misma manera. No podemos vivir diferente, perdón, pensando de la misma manera, viviendo de la misma manera, dice. Despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Eso es un engaño del diablo. Porque decimos, no, es que Dios me acepta como soy. Sí, Dios te acepta como eres. Dios acepta homosexuales, ladrones, asesinos, violadores. Pero Dios no te va a dejar igual. Y Dios no te va a hacer entrar en el reino de Dios de la misma manera. Tiene que haber arrepentimiento, diga, arrepentimiento. Porque el ladrón en la cruz con Jesús, y esa es la gracia, ese fue el último, por eso ahí se cumple la palabra, los últimos serán primeros. Porque al religioso eso le duele. Porque dice, uy, yo me bauticé a los 14 años, hice 5 discipulados, me sé toda la Biblia. ¿Y cómo es posible que yo no me salve y el de la cruz sí? Porque el dueño de la viña le paga a todos por igual. Amén. Y el último fue el primero. Amén. Porque el ladrón, ¿qué hizo? Diga, el ladrón se arrepintió. El ladrón no se cambió la ropa porque no estaba colgado. Pero yo le aseguro que si hubiera estado abajo, se va a lavar y se cambia para entrar en el reino de Dios. Amén. Porque él se arrepintió. ¿Y sabe qué es arrepentimiento? Cambio de pensamiento. No es decir, Señor, no llorar y me siento mal. No, arrepentirse es, no lo vuelvo a hacer, Señor, perdóname. Eso fue lo que hizo el ladrón en la cruz. Dijo, Señor, yo creo en ti, yo te acepto como mi Señor y Salvador. Me arrepiento de lo malo que hice, pero te pido que hoy esté contigo en el reino de Dios. Amén. Y Jesús le dijo, como has dicho, así será. Porque esa es la gracia de Dios. No se lo merecía, pero ¿qué hizo? Diga, se transformó. Transformó su mente y su corazón. Amén. Y fue salvo. Amén. Eso es lo único que necesitas. Si tú cambias tu manera de pensar, tu forma de vivir, de vestir, de caminar, de ver a los demás, va a cambiar. Amén. Eso es lo único que necesitamos. No es cambiar de fuera para adentro, es de adentro para afuera. ¿Ven? Y renovaos, ¿dónde? En el espíritu de nuestra mente. Esa es la clave. Renovarnos en el espíritu de nuestra mente. ¿Amén? Amén. Entonces, a ver dónde me quedé. Aquí la invitación se extiende ampliamente en esta fiesta, no solo a los buenos, sino también a los malos, como Judas. Por eso lo recalqué antes. Judas, Dios lo llamó y lo escogió, pero él, ¿qué pasó? Decidió ir tras la riqueza.
no quiso cambiar, no se arrepintió de verdad. Por eso fue desechado. No porque Jesús lo desechó, él solo no decidió cambiar. Diga, si yo no decido cambiar, puedo ser llamado, pero no escogido. No depende de Dios, depende de nosotros. ¿Quiere ser escogido? Arrepiéntase, cambie su manera de vivir. Y ya está. No es tan difícil, solamente decir, Señor, yo decido vivir diferente a partir de ahora. Yo decido vivir una vida diferente en ti. Amén. Amén. Pero aparece uno que no estaba vestido de bodas y el rey le pregunta por qué. Él se queda sin respuesta y es expulsado. ¿Por qué lo sacó? Si él dijo que todos podían entrar, buenos y malos. Amén. Aquí lo interesante es que Dios te llama y tú recibes el llamado y entrar en el reino de Dios. No significa seguir viviendo igual. El llamado exige transformación física y mental. Amén. Amén. El llamado exige transformación, exige demanda y compromiso. Amén. La entrada al reino de Dios te va a demandar cambios, aunque no queramos, aunque nos cuesta, aunque no nos guste, porque el reino de Dios es para los valientes y los esforzados. Amén. Póngase de pie. Oramos. Y hoy yo quiero que usted analice esta palabra, que Dios hoy te está llamando, pero depende de mí ser escogido para ser escogido de parte de Dios y llevar cambio a nuestra vida, a nuestra gente, a nuestra familia, a nuestra ciudad. Pero depende de quién, de mí. Diga, depende de mí. No depende de nadie, depende de nosotros. Dios te escoge hoy, pero tienes que decidir ser transformado, estar listo. Las bodas, hermano, son unas bodas especiales, son únicas. Si usted, un ejemplo normal, si te invitan a una boda mañana, ¿cómo vas a ir? ¿Te preparas, sí o no? Imagínate la boda del Cordero. No podemos entrar al reino de Dios de cualquier manera. Tenemos que transformar, invertir. Eso es inversión. ¿Invertir en qué? En aprender, en estudiar la palabra, en pasar tiempo con Dios y prepararme para esa boda. Son especiales, no son cualquier boda. Amén. La novia se prepara. Nosotros tenemos que presentarnos limpios y sin mancha delante de Dios. Amén. Lo que no podemos hacer es quedarnos como estamos. Cierre sus ojos ahí. Y hoy Dios te está haciendo el llamado. Amén. No le voy a pedir que pase adelante, pero que ahí donde está usted, Dios hoy te está haciendo un llamado. No sé si es el primero, el segundo, el quinto llamado que Dios te está haciendo, pero Dios no te quiere dejar como llamado. Dios te quiere escoger. Hoy Dios te está haciendo el llamado. Sígueme, sígueme, para que entres en el reino de Dios. Sígueme, porque yo quiero hacer cosas grandes contigo. Yo no te llamo solamente para que estés aquí en la iglesia. Yo te llamo para que seas una persona diferente. Cambies tu manera de vivir, cambies tu casa, tu familia, cambies todo tu ser, pero un cambio interno. Despójate de todo pasado y todo peso que te cargaba desde antes y empieza a caminar una nueva vida vestido en Cristo, según la imagen del Dios que te llamó. Padre, yo te doy gracias, Señor, en esta tarde por la